En las mañaneras le hicieron la pregunta obligada, la pregunta importante, la pregunta del millón. El siguiente tema en abordar por mi gobierno es la mina. Comenzaremos la próxima semana si Dios quiere. Este jueves dijo eso el presidente en su mañanera, que lo felicito porque no, 5, 4, 3, 2. El siguiente tema a abordar por mi gobierno es la mina. Bienvenidos a tu canal Reacción Ayuno desde Panamá 507 en la casa. Gracias por el apoyo al canal. Dale me gusta de una vez. Apenas vas entrando a este video. Te lo agradezco. Eso le dice a YouTube también que estamos demostrando que la verdad tiene que salir a la luz. Que basta ya de las mentiras de los medios tradicionales. Que aquí en tu canal Ayuno vamos en busca de la verdad. Para que tú saques tus propias conclusiones. Dice Mulino. Comenzaremos la próxima semana si Dios quiere, dijo este jueves el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien aseguró que será abordada con mucha responsabilidad y teniendo en cuenta en todo momento el interés nacional a proteger y beneficiar. Esto es referente al tema de la mina, porque es un tema que él prometió que en enero se iba a abordar, pero se está acabando febrero y todavía no lo ha tocado. Supuestamente en diciembre iba a tocar el tema del seguro social y que lo iba a resolver, y estamos acabando febrero y parece que se va a aprobar la ley 163 que entre otras cosas aumenta la edad de jubilación, y el pueblo panameño, escúchalo bien, el pueblo panameño, Mulino, porque parece que tú no lo sabes, pero yo creo que sí lo sabes perfectamente, no está a favor de eso en su totalidad, del aumento de la edad de jubilación, salvo los intereses que tienen algunos políticos, algunos familiares de los políticos y estos empresarios, estos banqueros que quieren apoderarse de nuestro dinero, del dinero de los asegurados. Dicho todo esto, cuando Mulino dice que ya está por aprobarse la ley, él también sabe que el pueblo va a salir a las calles. Yo voy a salir a las calles. Estamos en contra de esa ley 163. Y que en ese momento él va a meterse en el tema de la minería. Interesante. Mira la pregunta que le hace la periodista de Panamá Opina. Señor presidente, ya casi está por concluir la ley de la Caja de Seguro Social. Sin embargo, el siguiente tema, usted lo ha planteado a discutir, es el tema de la mina. ¿Cuándo se presenta oficialmente y su gobierno tiene planes de investigar la gestión del expresidente Nicoto Cortizo con respecto a la transparencia del tema, ya que tenemos denuncias internacionales y bueno, hay un dinero de por medio que todavía hasta el momento no se sabe en qué se gastó? Un poquito lengua a la traba a la periodista, la joven. Me encanta que haya hecho estas preguntas que son muy importantes. Vamos a ver qué responde. Gracias. Bueno, si es el dinero de los famosos 500 millones de dólares, ese dinero entró al fisco, a la cuenta general. Tomando agua tranquilamente dice que el dinero de los 500 millones entró al fisco. O sea que ese dinero no se lo embolsilló Nito Cortizo. ¿Ya? Eso es todo. ¿En qué se gastó? Pues en el día a día. En el día a día, Mulino. O sea que tú me quieres decir a mí que ese dinero, 500 millones de dólares, se han gastado en el día a día. Hágamele una auditoría al presidente, por favor, y a todo ese plata, por favor. ¿Quién le puede hacer una auditoría al presidente de la República? Por favor, ¿quién? No hay un informe. Eso entró a la cuenta general del Tesoro y no hay un informe. Ahí se pagó planilla, gasto, sueldo, etcétera. Eso no tiene, pero sí entró. Ese dinero no se perdió, sí entró. Digo, usted está viendo lo que yo estoy viendo, usted está escuchando lo que yo estoy escuchando. Ese desparpajo para que el presidente diga que el dinero sí entró, se gastó así, pues con la manito así, haciendo como que se gastó en planilla, gastos de representación, le pagaron la soda a alguien, compraron, no sé, un abanico, compraron un aire acondicionado aquí, qué sé yo, una silla por acá. 500 millones de dólares
no hay auditoría, no hay informe. 500 millones de dólares de la minería, ¡puf! Y así tú pretendes, Mulino, que los panameños vayamos a aceptar que se reabra la mina cuando entran 500 millones y no se ven en ninguna parte. No se ve en las carreteras, no se ve en el oncológico, no se ve en los hospitales, en los insumos, no se ve en escuelas construidas, ni reforzadas, ni remozadas. No se ve en obras, no se ve en estadios, no se ve en escuelas, no se ve en carreteras, no se ve en alimentación, en canasta básica, en caminos de cultivo, caminos de penetración, perdón, en cultivos, en mejora de nuestras tierras, en la ganadería. No se ve en nuestra pesca, en nuestros mares. ¿Dónde están los 500 millones de dólares, José Raúl Mulino? O que algún experto todólogo me diga aquí, por favor, ¿dónde está ese dinero? Entró al fisco, no hay un informe. Esto es muy oscuro, muy poco transparente, muy oscuro por parte de Mulino responder de esta manera. Muy irresponsable también por parte del presidente. Irresponsable. Irresponsable, presidente. Por otro lado, en efecto, el siguiente tema a abordar con mi gobierno es la mina. No respondiste a la primera pregunta, el tema de los 500 millones de dólares, y eso está anotado allí, y cada que pueda lo vamos a recordar, porque sé que eso es una piedrita en el zapato, pero no, eso es una piedrota que vale 500 millones de dólares. Tema muy amplio, hasta escabroso si se quiere. Sí, es escabroso porque es inconstitucional, violado 26 veces la Constitución. Claro que es escabroso. Y tú lo haces complicado, Mulino, porque está muy fácil. Ya la Corte habló. Es verdad lo que te dice. Hay arbitrajes internacionales contra la República de Panamá. Y Panamá no le tiene miedo a eso porque Panamá las lleva todas de ganar. Que son 6 o 7 que suman decenas de miles de dólares en pretensiones por daños y perjuicios. Aquí hay mucha plata. Y por otras causas. Panamá tiene una firma de abogado internacional manejando ese tema como corresponde. Como la que está defendiendo el canal de Panamá, los lobistas, que le estás pagando un buen billete, Mulino, y que no están defendiendo nuestro canal. Al contrario, le estamos concediendo a BlackRock, al otro Sola, todo el puerto de todo Amador, toda Flamenco, todo Pericos y Naos, todo se lo estamos regalando. Y también a BlackRock le estamos regalando todos nuestros puertos. Esa es la gran defensa que tienen estos abogados lobistas que ganan un buen billete allá en Estados Unidos. Estos son los que nos están defendiendo nosotros también con el tema de las demandas internacionales. Panamá me duele, ¿eh? Panamá me duele cómo pocas personas joden el país. Lo que sea que siga es justamente lo que vamos a empezar a abordar. Yo no quiero adelantar criterios, los tenemos, pero lo único que le quiero decir al país es que el tema de la mina será abordado con mucha responsabilidad y teniendo en cuenta en todo momento el interés nacional a proteger y a beneficiar. Anticipo, para que no se diga lo que no es. Yo autoricé la sacada del material que está molido allí, que se está desperdiciando y sobre el cual Panamá tiene una barbaridad de dinero metida, que le tienen que reembolsar a Panamá una vez ese material sea procesado fuera de Panamá. El presidente de a dedo autorizó que se saque el material, o sea que hay movimiento de materiales de cobre autorizados por Mulino para sacar, o sea que la mina abrió. Porque para que eso pase, la mina tiene que abrir. La mina abrió. Señoras y señores, abrieron la mina. Escucha, lo está diciendo Mulino aquí. Y autoricé también que prendan la planta termoeléctrica de 300 megas para que pueda exportarse a través del puerto e importar carbón, creo que desde Medellín, Colombia, para que esa planta termo
pueda funcionar. Abrió la mina. Abrió la mina en tu cara. Como dice Karim Lazo, que lo sigo en Twitter, en X. Chúpate esa, Panamá. Mulino en tu cara abrió la mina. En tu cara, pueblo panameño. Pasándose por encima de la orden de inconstitucionalidad. La mina no podía seguir operando y Mulino autoriza que se abra la mina. En tu cara. Chúpate esa, Panamá. Chúpate esa, como dice Karim Lazo. En adición, he pedido al secretario de Energía que haga lo propio para que se incorpore, una vez arranque esa planta, al Centro Nacional de Despacho y cuente Panamá con 300 megas de más potencia, más energía para todo el país. No era necesario, es innecesario, no se necesitaba hacer eso. Mulino está excusándose con esto para abrir la mina. Vamos a ver si el pueblo panameño va a aceptar este camuflaje en las palabras de Mulino para abrir la mina. Eso es lo que se ha autorizado en este momento. El ministro de Ambiente ha visitado el área y hay un plan que él está liderando de mantenimiento de la mina. Carbón. Como corresponde. ¿Tú sabes cómo se prende el carbón y cómo se enciende el carbón y la contaminación que hay allí? Y él está hablando que Juan Carlos Navarro, que dijo que la mina es una basura, que esto, que lo otro, que había dicho en los medios en campaña y que había dicho antes del gobierno, de que ganara Mulino, que la mina es una basura, que esto, que lo otro, que bla, bla, bla. ¿Qué va a decir Juan Carlos Navarro ahora? Yo preferiría que le pregunten al ministro Navarro, que es un experto en esto, y experto, puede sí, ampliar y explicar con mucha más propiedad que yo. Qué mal. Y ya dije que yo me reuní con un grupo de panameños, empresarios pequeños, medianos, grandes, que son afectados directos por el cierre de la mina. Y aparte de haber aprendido mucho respecto de varios negocios que se hacían allí en la mina por parte de panameños, empresas panameñas, pues. Y de afuera. Es dramático. Lo que está sucediendo. Porque esto demuestra, y la condición del país actual demuestra, que aquel 5% del Producto Interno Bruto que nos tiramos al plato en un día, todo el mundo creía que era una estadística. Bueno, 500 millones de dólares todavía no es. La primera pregunta no la respondiste. ¿Dónde están los 500 millones? Y él está hablando ahora del 5% del Producto Interno Bruto. Lo estamos sintiendo. Sí. En desempleo, en falta de ingresos al Estado y en muchas otras cosas más. Pago de proveedores que no les han pagado todo lo que se les debe. Mulino miente y te voy a demostrar en este momento por qué. Mulino miente. Cuando la minera estaba operando, aquí había un alto índice de desempleo. No había oportunidades de trabajo. Desde la pandemia, Panamá ha ido a pique con las oportunidades de empleo y ha crecido en la informalidad. Y la mina operando, que la mina no paraba. Miente. Mulino miente. Porque la mina no era la solución al desempleo en Panamá. No lo era. Y también miente porque los 500 millones de dólares no respondió dónde están, no se ven, y miente al pueblo panameño al decir que la mina era una solución y salvando los intereses de estas microempresas. Somos más los que estamos en contra de que la mina se reabra. Panamá vale más verde. Pero lo que pasa es que estos ambiciosos extranjeros, incluso BlackRock, porque BlackRock está metido en la mina, están interesados en que se reabra porque a ellos lo que les interesa es aprovechar todos los recursos naturales, claro, que no les pertenecen, que no son suyos, no les importa el daño ambiental ecológico, llenarse sus bolsillos para sus industrias, para crecer sus empresas, para sus armas, para sus tecnologías, porque este cobre y todos estos metales y tierras raras que están de moda, las tierras raras, si no pregúntale a Zelensky allá en Ucrania, tierras raras, todas estas cosas
porque también China está metida en esto de las tierras raras, les interesa mucho para su tecnología y la guerra comercial, porque este es el origen del tema de la minera. No para beneficiar a Panamá, sino para beneficiar a potencias como China, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea. Estos son los verdaderos beneficiarios de lo que se extrae de la mina. Mulino miente. Ni siquiera los pueblos alrededor de la mina han sido beneficiados. La calidad de vida, el agua, la salud, la contaminación. El costo es mayor que el beneficio. 5%. Y por eso Panamá está como está. Miente, Mulino. Miente. Porque desde la pandemia, las malas gestiones de los gobiernos corruptos de Varela y los de Nito Cortizo, que se han cogido la plata. ¿Dónde están las vigas? ¿Qué pasó con los auxilios económicos? Los terminaron de pagar. Ahí está la plata. Y que eso que no he terminado con la descentralización paralela allá en Colón, que explique Bolota aquí en Ancón, aquí en Panamá, que se explique dónde están los millones de dólares. Allá en Changuinola con Benicio Robinson, en San Miguelito con Pineda. Que se hable en Santiago, cómo está el progreso en Santiago, en Los Santos, en Herrera. ¿Dónde está el progreso? Con la descentralización paralela. Millones de dólares allí. Eso es lo que tiene que explicar. Mulino no lo explica. Él está haciendo énfasis y campaña blanda para reabrir la mina, que ya la abrió. Que ya la abrió. Eso es lo que estamos viendo aquí ahora. El que no ve eso es porque o tiene un problema de ceguera, o es demasiado lambón de este gobierno. Millones y millones de dólares de empresas panameñas que quedaron guindadas. Que sí se han pagado algunas. Yo conozco algunos amigos míos que le han pagado algo, pero no el 100%. Y me da mucha lástima por esas empresas, dice Mulino con eso. Increíble. Increíble el nivel, cómo nos juega con la cabeza y con la habilidad, cómo nos retuerce la verdad, cómo nos las cambia, cómo cambia la narrativa para su beneficio, no, para el beneficio de sus amigos empresarios. Y eso afecta a empresas, de una vez se recortaron empleos, etcétera. Así que ese 5% del Producto Interno Bruto es mucha plata. Muchos empleos. Muchos empleos, claro que sí. El 5%. Imagínate cómo será el 95%. Increíble. Esto es lo más increíble que yo he visto, impresionante. Y nada, yo quiero buscar el comentario de la siempre célebre Zulay Rodríguez. Pero lo único que le quiero decir al país es que el tema de la mina será abordado con mucha responsabilidad. Mulino anuncia la reapertura de la mina. Ya autorizó la exportación del concentrado de cobre y la reactivación de la planta de carbón. Aún no terminamos de asimilar el golpe de las jubilaciones y ahora este señor anuncia que la próxima semana iniciará la gestión para reactivar la mina. Ahora todo tiene sentido. Los avioncitos fumigadores que acaba de comprar servirán para rociar gas lacrimógeno al pueblo en las próximas protestas contra la reapertura de la mina. Es increíble el nivel, de verdad, es increíble el nivel de descaro con el que el gobierno habla sobre la reapertura de la mina. Pero de pendejos nada. Y seguiremos abriéndole los ojos al pueblo panameño. Y si no soy yo, serás tú. Porque basta ya de la mentira. Con palabras dulces, con palabras bonitas nos quieren vender que la solución de los problemas es la reapertura de la mina. Es lo que nos dan a entender. Pobrecita las empresas que quedaron sin empleo. El 5% es mucha plata. ¿Dónde están los 500 millones, Mulino? Entró al fisco, eso entró. Pero no hay informe, no hay registro y lo acaba de decir. Por eso, el que no quiere ver, porque es utilizando las mismas palabras de él, no inventando palabras, el que no quiere ver esto o tiene un problema, y eso debe ser tratado con médicos, o es demasiado lambón de este gobierno.
Bra.